Bendiciones, mis hermanos. Saludos, un abrazo. Y bueno, hemos llegado al final del estudio de los mandamientos de la ley de Dios. Son 10. Estos mandamientos nos ayudan a vivir mejor. La ley es para eso, para que vivamos mejor. Cuando Dios le dio la ley a Moisés o al pueblo de Israel, recuerden que no había leyes, las naciones se regían a través de los reyes, y los reyes eran la ley, y la palabra del rey era lo último que se decía. El rey tenía el poder de dar la vida o de quitarla, y Dios dio leyes a Israel para que aprendieran a vivir, aprendieran a tratarse, a fin de que llegaran a ser una gran nación. El cumplimiento de la ley trae eso. Cuando tú guardas la ley, primero vas a llegar a amar a Dios, y luego vas a amar también a amar a tu prójimo y a ti mismo, porque ese es el propósito, ese es el fin uno de los fines de la ley de Dios, para que nosotros amemos a Dios, ¿verdad? Y ya en el Nuevo Testamento se resumen en que amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, a tu prójimo como a ti mismo. Así que solamente guardando la ley, recordando las palabras del Señor, y eso nos hará mejores personas. Y uno dirá, bueno, y todavía la ley tiene su vigencia, debemos de guardarla. Bueno, pues sí. Algunos dicen que no, porque Cristo vino a abrogar la ley, dice, o sea, a anular la ley, pero eso no es cierto. Cristo no vino a quitar la ley, Cristo vino a cumplir la ley. Él, como un buen judío, vivió en la ley. Cuando dice la Biblia de guardar el día de reposo, Él guardaba el sábado como judío. Él guardó siempre la ley, ¿verdad? Nada más que cuando lo acusaron de violentar la ley, eran gente religiosa que tenía sus propias ideas de lo que era, lo que decía la ley, pero Jesús vino a cumplirla. ¿Para qué sirve la ley entonces? La ley sirve primero para señalarnos el pecado, para que conozcamos, para que tengamos el conocimiento del pecado. Como dice la Biblia, si la Biblia o la ley no dijera no codiciarás, no matarás, no habría sentencia. Dios no sabría qué es bueno y qué es malo. Y ese es el propósito de la ley, señalar el pecado. El segundo cosa es señalarnos a nosotros, a mí, a ti, como pecadores, porque nadie ha podido cumplir la ley. Absolutamente nadie, solamente excepto Jesús, que sí la cumplió. Él sí vino y cumplió toda la ley, y por eso es que la salvación no es no es por cumplir la ley, no es porque guardemos la ley, porque no. La salvación está en Cristo, porque la cumplió por nosotros, y Él sabe que ninguno de nosotros la ha podido cumplir. Y si no, fíjate en esto, si te preguntaran a ti, ¿has mentido alguna vez? ¿Qué responderías? Estoy seguro que dirías, sí. ¿Cuántas veces? No sé cuántas veces he mentido. ¿Alguna vez has tomado algo que no es tuyo, aunque sea pequeño? Sí, todos lo hemos hecho. Eso quiere decir que hemos robado. ¿Alguna vez te has enojado contra alguien queriéndolo deshacer, queriéndolo matar? Lo has hecho, aún con tus propios padres, lo has hecho, lo has pensado. Eso quiere decir que no podemos cumplir la ley.
pero Cristo la cumplió. Y cuando venimos a Cristo, estamos en Cristo, tenemos la vida eterna, porque Él cumplió la ley. Ahora nosotros vamos a ser mejores personas, vamos a guardar y a vivir en la palabra de Dios por el hecho de que ya somos salvos, de que ya Cristo vive en mí, ¿verdad? No es por asuntos religiosos, no es por asuntos de que yo quiero ser mejor, que yo sí voy a comprobar que la ley se puede cumplir, no, sino por lo que Cristo ha hecho en mí, Él vive en mí. Fíjate que ese fue el primer problema que la iglesia primitiva tuvo, porque los primeros predicadores, o sea, los apóstoles y los que le siguieron a ellos, todos eran judíos, incluso Saulo de Tarso, más tarde llamado Pablo, todos eran judíos. Y entonces ellos decían que no bastaba con creer en Cristo, que tenían que guardar la ley, que cada persona que se convertía también tenía que guardar la ley. Y esto trajo a que se reunieran los apóstoles y los ancianos de la iglesia ahí en Jerusalén, y se llevó a cabo, por decirlo así, la primera convención o congreso, la primera sesión de todos ellos, y después de oírlo, todo lo que Dios estaba haciendo, ellos llegaron a la conclusión y dijeron, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros también, que los gentiles solo están responsabilizados en no comer carne con su sangre, en apartarse de la idolatría, ¿verdad? Y si de lo demás, no los culpemos, porque esa ley ni nosotros como judíos la pudimos cumplir, tampoco ellos. Así que así vencieron el primer problema. Y también el último, porque es la ley sirve para llevarnos a Cristo. Al ver la gente, al sentirnos culpables de haber roto, haber quebrantado la ley de Dios, nos damos cuenta que somos pecadores. ¿Y qué hacemos? La ley nos lleva a Cristo. La ley nos apunta a Cristo, que vengamos a Él para que en Él tengamos el perdón y la vida eterna cuando le confesamos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Que Dios te bendiga y aprende la ley de Dios para que también la cumplas así como Cristo lo hizo. Amén.